Damas y caballeros, el drama de la vida es lo que vamos a conversar el día de hoy. Una boda que no salió bien, como casi todas las que han pasado a lo largo de toda la historia. Ahora nos está mostrando propaganda contra las parejas heterosexuales exitosas. Quieren mostrar que en realidad no es así con esta película muy famosa de Robert Pattinson y Zendaya. Nos están forzando a ver a Zendaya otra vez en nuestras pantallas de cine. Eso nos parece terrible. El día de hoy vamos a estar hablando sobre esa película que está en la boca de todo el mundo, porque es muy interesante, tiene un dilema moral, ético, habla de muchos temas que tocan el alma de los seres humanos, y el día de hoy vamos a dar nuestra opinión, que como siempre nos la están pidiendo a gritos desde hace años. Millones de personas alrededor del mundo claman el nombre de los padres del cine porque quieren saber lo mejor del séptimo arte. Y bueno, vamos a hablar sobre The Drama, que es la nueva película del director The Dream Scenario con Nicolas Cage, y Sick of Myself, que dicen que es interesante, pero todavía no la he visto. ¿Cómo es que se llama el director? Michael Cunningham. No, en realidad no sé, pero ese nombre suena fino como de directores. No sé el nombre. Bueno, es una película de A24, Robert Pattinson, Zendaya, obviamente, que va a llamar la atención del público general porque son dos de los nombres más calientes. No por las mismas razones, ¿no? La de Robert Pattinson evidentemente sí, la de Zendaya. O sea, yo creo que tú al decir eso quieres hablar sobre el elefante en la habitación. Que es que si tú ves esa boda, ¿verdad? Esos pósteres que están ahora en todas partes, ¿no? Que tienes a Robert Pattinson, que es uno de los hombres más guapos que yo he visto en toda mi vida. Pues tiene un rostro así, bueno, que provoca lamérselo. Y por otro lado tienes a Zendaya, que es una muchacha que, bueno, o sea, es pobrecita, pues, o sea, que tú la ves y tú dices, berro, ¿sabes? No es muy agraciada. La ponen al lado de este tipo. Es como nosotros dos aquí también, un poco así. Me ponen a mí al lado de él y dicen, berro, o sea, ¿sabes? No tienen nada que ver. Queda mal la comparación. Sí, yo sé que Juanqui siempre va a quedar mal al lado mío. Aunque a Zendaya le han estado inyectando así por intravenoso en mi conciencia, en mi cultura desde que soy niño. O sea, como es a todo ritmo. Después está en todas las películas de la historia. Mary Jane. Fue una de las peores decisiones de casting que se han hecho en toda la historia del cine, como Mary Jane. Cuando tú ves a todas las Mary Jane de la historia, pues en los cómics, en las películas, en las series, etc. Y bueno, todas son una chica pelirroja ardiente que tú quedas como, wow, papá, Te ponen a Zendaya, que es una tipa, bueno, sabes que ese es el problema. El problema cuando tú pones a una persona que simplemente no la da del personaje principal es que uno no quiere ser así una rata que es fea. Es que simplemente no pertenece ahí. O sea, es como que a mí me pongan como Superman. O sea, yo tengo esta franela de Superman. En este momento sería un poco ridículo que el actor que interpreta a Superman sea yo. No porque yo sea particularmente horrible. Yo creo que soy un tipo bastante por encima del promedio, pero no soy Henry Cavill. Henry Cavill es para que sea Superman. Eso es lo que pasa con Zendaya, pues que la ponen, bueno, o sea, no sé, la franquicia más cara de los últimos tiempos en la historia del cine, en Dune. Ella es la novia de Timothée Chalamet ahí, que Timothée Chalamet, bueno, sabes, o sea, tú lo ves y te dices, bueno, esto es una estrella de Hollywood. Es una cosa muy extraña. Yo creo que eso es lo que pasó, bueno, y eso es lo que explica muchas cosas, tanto de esta película como de la industria de cine de Hollywood del día de hoy. Que Zendaya es como la chica que tú dices que eso es lo que dicen que también pasa con... ¿Cómo se llama este tipo? ¿Cómo se llama el tipo, el actor este que ama a todo el mundo, el que sale en Matrix? Neo, ¿cómo se llama ese actor? Dímelo ahora. Keanu Reeves, exacto. Dicen que Keanu Reeves, la forma en que él actúa es como que para que tú te veas reflejado en él, porque el tipo no expresa mucho, simplemente es como que un placeholder ahí, o sea, como que el espacio en blanco para que tú te proyectes a ti mismo en la película, porque él no, o sea, nunca ha hecho una actuación que se va a ganar un Oscar, porque es un tipo que está ahí, bueno, como que para que tú te proyectes en él, o sea, es como un espacio en blanco. Zendaya yo creo que es un poco así para las chicas promedio del mundo, pues como estamos en esta época así de que no, bueno... de que estamos siendo, ¿sabes? ¿Cómo que se dice? Contra la hegemonía de los que son guapos. La hegemonía del canon de belleza tradicional. Sí, o sea, si tú eres tradicionalmente guapo, es como que no, bueno, vamos a ponerte a ti a un lado para darle chance a los que en el pasado, bueno, ustedes se imaginan una mujer que se ve como Zendaya siendo una actriz de cine de los años 50. Yo no. O sea, una cosa que nadie se le hubiera pasado por la mente. O sea, ella ni siquiera hubiera pensado ir para un casting porque hubiera dicho, no, o sea, tú en la pantalla de cine tú ves a las mujeres más hermosas que se te ocurren en toda la historia porque es lógico, ¿no? Vas a tener la cámara puesta en toda la cara. Pero el día de hoy vivimos en una época muy distinta en donde todo el mundo se tiene que sentir incluido. Y claro, como la mujer... Ni siquiera, yo creo que la mujer del promedio es más bonita que Zendaya. O sea, la mujer por debajo del promedio que, o sea, también debe sentirse representada en el cine, como ahora todo el mundo tiene que ser representado en el cine. Por eso es que yo creo que Zendaya, bueno, ahora te la ponen hasta en la sopa, pues como Pedro Pascal. Sí, bueno, cuando
uno habla de estética en el cine, creo que no necesariamente es la estética de los actores. Aunque ese es un elemento muy importante. Yo recuerdo a mi gran amigo Robinson Nicola, que dijo algo así como que, ay, ¿a ti no te parece que Zendaya es como la Marilyn Monroe de nuestra generación? Y dije como que, bueno, si esa es la Marilyn Monroe de nuestra generación, estamos bastante jodidos. Yo creo que es Sydney Sweeney. Aunque bueno, no sé, o sea, ¿qué era lo que representaba, verdad? Un sex symbol. Yo creo que ya se ha banalizado completamente el erotismo y toda la noción de la fornicación, el acto carnal entre hombre y mujer. O entre hombre y hombre, o entre hombre y mujer Ya no hay y otro tanta hombre. intriga como en mi época. Yo cuando era joven, era así como cuando tú le veías los talones a una chica, tú decías, qué caliente. Los talones. En el salón de clase, tú decías, berro, o sea, ahí está, ¿sabes? O sea, es cuando se ponía el uniforme de educación física, tú decías, berro, mira, está así, ¿eh? Como uno. O sea, se le ven los brazos. Pero el día de hoy, ahora, bueno, ¿sabes? Ahora, bueno, si se pone ropa para salir para la calle, tienes que agradecer. Por eso es que los países musulmanes están más por delante, o sea, están como más avanzados que nosotros, porque sí todavía conservan esa parte de que tú estás diciendo, ¿no? De que se conserva la decencia. Y ya cuando vas a tener el acto carnal con la persona o el persono, sigue manteniendo así como, ¿sabes? Yo nunca te he visto, ponte que yo nunca te he visto a ti ninguna parte de tu piel. Cuando te vea desnudo, wow, me va a explotar la cabeza. Yo creo en la liberación de la mujer y soy feminista en ese sentido, ¿no? De las primeras olas. Pero bueno, lo que nos congrega aquí el día de hoy es una película de drama. No necesariamente sus actores, sino todo el equipo que estuvo detrás. La iluminación, el diseño de interiores y la trama. Que es una de las tramas que, bueno, ha generado bastante ruido porque... Ahí ya hay algo con ese título que acabas de mencionar, el drama. Ya hay un factor ahí que, bueno, que para un tipo que sabe mucho de cine como yo, que llama la atención, ¿verdad? Que me hace ruido, como dice la gente. ¿Por qué? Porque el nombre perfecto para esta película es La Boda. O sea, es straightforward, directo. Es como que, o sea, de qué se trata la película y todo lo que está pasando. La Boda, no hay necesidad de andar buscándose un nombre así como más abstracto, pues esto es una película muy directa que trata de una situación muy particular. Se trata de eso, pues, o sea, ¿por qué la llamas el drama? No lo sé. Eso es lo que hacen las personas pretenciosas. Eso, si él hiciera una película, probablemente hiciera una cosa así. Yo la llamaría El Secreto. Porque es verdaderamente... Yo la como, llamaría La wow, Boda. secreto. Y en todos los pósters están los tipos, eso, el vestido de novio, ella vestida de novia. O sea, no tiene mucho sentido. O sea, que eso fue lo que yo dije, ¿no? Cuando está empezando la película mencionan ese término y que, bueno, esto parece ser un drama. Y yo dije, ajá, pero una cosa que, bueno, ¿sabes qué? O sea, la estética de la película, todo es de la boda, todo trata de la boda. Están aquí buscando, ¿no? ¿Cuál es el sitio que le va a hacer los arreglos de flores y tal? Y que, bueno, ¿por qué no se llama La Boda? The Wedding. Suena fino ese título. Seguro hay otras películas que se llaman así, pues, pero ¿por qué se llama el drama? No sé. Se llama el drama, Juanqui, porque precisamente lo que ocurre es el drama del día a día. Conoces a una mujer, conoces a un hombre, no sabes cuál ha sido su pasado y si ese pasado puede afectar tu futuro al casarte con ella. Y bueno, es una película que ha generado bastante ruido, primero porque es de A24 y A24 es como este estudio para gente pretenciosa, ¿no? Que le gusta el cine. Y es como que, sí, o sea... Pero bueno, en verdad yo creo que son de los que han sacado cosas interesantes en los últimos tiempos porque... Están cara a cara con Marvel, que es el otro gran estudio de cine que le ha puesto la partida difícil. No se sabe cuál es el ganador. Son como Nosotros hace tiempo hicimos un capítulo así visionario. Era Marvel versus A24, una película de Marvel, y la enfrentábamos con una que, bueno, que en cierto sentido así muy de lejos se parecía a una de A24 para ver cuál era mejor y cuál ganó. La de Marvel. No recuerdo cuál fue, pero recuerdo que ganó Marvel porque A24 es cierto, tiene muchas joyas. creo que era Civil War. Exacto. Era Civil War contra Civil War y ganó Civil War, claramente. Sí, Porque bueno. esa Civil War, nosotros volvimos a ver la Civil War de Marvel y era como, bueno, esto, o sea, fue una película que hicieron como de relleno entre las demás que sí son muy buenas, la de los Vengadores, pero esa tú la ves y tú te quedas como, ¿qué es esto, bro? Sí, o sea, A24, como bien saben, es el estudio del cine independiente en Estados Unidos, ¿no? En la industria actual. Y es bastante interesante porque, bueno, llevaban un tiempo hablando de esta película, la gente tenía interés, ¿no? Robert Pattinson, Zendaya, dos de los grandes nombres de nuestra generación. Además, era como que salían ahí en un jueguito y ustedes saben que eso es lo que mueve ahora, ¿no? La intriga, toda la cosa como que, pero es que ellos están en una relación. Yo lo vi, ¿Y qué pasa? A mí me dio un poco de náuseas. Me imagino que a Tom Holland también le dio un poco de náuseas cuando lo vio. Aunque se salió en una serie ahí donde se lo... ¿Cómo? Sí, sí. ¿Se lo quieren de qué? ¿Cómo? A Tom Holland, creo que sí. ¿Lo viola?
No sé si fue con consentimiento o no, pero... O sea, estoy casi seguro. Yo vi un meme de eso hace un tiempo y era algo así que él salía como medio vestido de mujer bailando. Y eso fue antes de la inteligencia artificial, o al menos el auge de la inteligencia Yo artificial. creo que eso fue un sueño que tuviste. Yo tuve uno parecido. No Creo sé. que estamos muy conectados. Donde Tom Holland, ¿sabes? Está vestido de mujer. Tenemos que investigarlo, ¿verdad? Eso sí, yo me pregunto de los actores y muchas personas lo dicen. Pues, o sea, esa es tu, no, bueno, tu esposa, ¿no? La esposa de él con Robert Pattinson en la pantalla y están teniendo sexo simulado, ¿no? Pero el tipo le está tocando y esto, o sea, yo no sé cómo... Porque eso es lo que dicen, no, ellos se meten en personajes. Bueno, amigo, te puedes meter en el personaje que tú quieres, pero ese es tu novia ahí que están simulando y ni siquiera es con un tipo, no, es un tipo todo feo, no te preocupes, es un tipo que es hermoso. Robert Pattinson, o sea, incluso para nosotros que somos heteros, berro, ¿sabes? Tú dirías, wow. Igual ahí me imagino que durante la producción no era que si el set cerrado. No sé. Hay películas en las que sí, pero en esta serían como 20 tipos ahí viendo 20 personas. Pues. Igualito, no, o sea, lo vea quien vea, si ella es mi esposa, no me quiero que la toque Robert Pattinson, no la toques. No, o sea, eso es una Ahí cosa... tienen coach de intimidad. Yo vi, hay un actor que es así, un actor católico, que él dijo que la única mujer que él besaría es a su esposa y él se ha perdido muchos papeles en Hollywood porque él dice, no, yo no voy a besar, o sea, no importa que mi personaje en la película está casado con otra, no la puedo besar, porque pues yo tengo esposa, así tiene que ser. Hollywood antes era así. Seguro es un actor irrelevante. Sí, un tipo que seguro era que, bueno, ni siquiera, nunca le iban a ofrecer, pero él dijo eso, que por ser católico no le pusieron, no sé, de Spider-Man. Bueno, sea quien fuere, los que estaban fornicando en pantalla. La película básicamente trata de dos personas que están a punto de casarse y deciden tomar alcohol y hacerse una pregunta que, bueno, no sé si es muy sabia hacerla justo antes de la boda o quizás es bastante sabia, pero yo le hubiera dado un poquito de tiempo atrás para procesar, ¿no? Cualquiera que fuera la información que se iba a revelar, pero hacer una pregunta muy sencilla. ¿Qué es lo peor que has hecho? Y bueno, dependiendo de quién seas, esa pregunta puede significar una anécdota graciosa o el fin del matrimonio y de todos los planes que tenías con esta persona. Eso es uno de los grandes secretos de la película. Como saben, nosotros hablamos de spoilers en este show. Así que iremos directamente al spoiler. Si no han visto la película, bueno, porque yo creo que, ajá, si ya sabes el secreto, yo no diría que te la arruine, porque la película igual es interesante. Yo ya lo sabía. Coño. O sea, yo vi la trama y la trama decía que una muchacha que casi hace un tiroteo escolar No. se enfrenta a una cosa y yo dije como, bueno, o sea, ya sé eso, pero, o sea, Bueno, sí. eso lo decía en la descripción de la película. Pues una muchacha que tal y se le complica todo. Yo, ok, vamos a ver qué tal. Bueno, Juanqui le spoilearon la película. Pero bueno, ya saben, básicamente el secreto de nuestra querida Zendaya es que ella estuvo a punto de hacer un tiroteo escolar. Saben que en Estados Unidos... Yo también. En Estados Unidos este es un gran tema de controversia. Además es algo que pasa no solamente en Estados Unidos, pero que se ha proliferado desde finales del siglo XX hasta nuestros tiempos. Exacto, Y es un es fenómeno muy controversial muy... porque hay personas que dicen que está bien, otros que está mal. O sea, está así Sí. como, o sea, no se llega a un consenso de si eso en realidad debe ser una actividad que los jóvenes practican o no. Sí, no es controversial en ese sentido que comenta Juanqui, no es controversial porque, bueno, implica la destrucción de la vida de cientos de jóvenes por cuestiones que todavía parecen inexplicables, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, eso fue por el bullying, eso fue por los videojuegos. Ya han habido varias películas que lo exploran, algunas de manera muy inteligente, otras de una manera un poco ahí dudosa. Tenemos Elephant de Gus Van Sant, que simplemente te muestra el hecho de distintas perspectivas y es muy interesante. Tenemos que hablar de Kevin, que no sé si es sobre ese tema en particular, pero bueno, es una historia interesante al respecto. Y tenemos también el famoso documental de Michael Moore, Bowling for Columbine, que me parece que lo enfoca desde el punto de vista más, bueno, común en los Estados Unidos, que es culpa de las armas. Y no sé si solamente, yo recuerdo el documental, habla de que no son solo las armas, sino la cultura estadounidense respecto a las armas, que hay como todo este culto a las armas de fuego, y en Canadá creo que se pueden conseguir las armas igual, pero no ocurren estas cosas. No lo sé. Yo creo que lo que pasa En Canadá no es tan fácil conseguir como los Estados Unidos, que en Walmart te venden un rifle. O sea, lo consigues, Sí. pero es todo un show y que no, que te tienen que hacer un entrenamiento y si lo quieres comprar necesitas una licencia de 5 meses de tal. Que en los Estados Unidos tú el mismo día, tú vas a Walmart, llevas a tu hijo cuando cumplió los 15 años y le compras una carabina de esas gigantes que, o sea, que le mete un tiro a un venado y lo destroza. Una de esas armas buenas. Eso es un tema un poco controversial en el sentido de que uno se pregunta por qué
un joven, ¿no? Un estudiante que uno todavía asume que es casi un niño, ¿no? Un menor de edad, haría un acto tan malvado y tan atroz como ese que es bastante curioso. Yo por ahí recuerdo haber visto un video sobre uno de los peores y más notorios casos al respecto, que fue la masacre de Columbine. Y en YouTube vi como todo este video de entrevistas que habían recopilado de los sobrevivientes, pero bastante información. Y es increíblemente desagradable porque uno se imaginaría como, ay, bueno, pero es que les hacían bullying. Y como les hacían bullying, estos chamos o estos adolescentes decidieron vengarse y hacer este acto terrible. Pero cuando tú ves la historia en particular, y recuerdo mucho ese video porque hablaba del testimonio de una de las madres, o sea, pero de la madre de uno de los asesinos, que ella decía, no, es que, ay, uno nunca puede saber quién está a punto de hacer un tiroteo masivo. Y recuerdo la persona de este video que decía que había muchísimas advertencias y que era, o sea, si lo ves en retrospectiva, ya habían bastantes señales de alarma de que estos adolescentes eran unos enfermos y de que ellos ni siquiera es que habían sido bulleados, sino que ellos eran los bullies. O sea, eran unas personas que hicieron un acto de maldad tan increíble porque no fue como, ay, lo que uno se imagina, se estaban vengando de los bullies y tal, sino que estaban cometiendo actos de crueldad ante gente completamente indefensa. Creo que ellos asesinaron a uno de los jóvenes a uno de los adolescentes que tenía como, no recuerdo si era que estaba en el espectro autista o tenía algo, pero los tipos lo hicieron con una maldad y una crueldad total. O sea, como lo describen los otros estudiantes, y uno dice, bueno, pero ¿de qué se estaban vengando? O sea, yendo contra gente completamente inocente que nunca les hizo nada. Entonces es un crimen bueno, que... igual bueno, no hay que buscarle mucho la lógica porque así te vengues. Si yo te hago bullying y tú me disparas a mí y todo lo bueno, yo creo que sí, bueno, no está hay ninguna tampoco muy justificación. justificado de que no, bueno, como tú me hiciste bullying y me atormentaste, bueno, ¿sabes qué puedes hacer antes de hacer eso? Nos caemos a golpes y no sé. O sea, hay muchas formas de lidiar con eso. La forma lógica nunca va a ser y que no, llevé un arma y los maté a todos de mi salón. Porque Sí, bueno. así es, pues, o sea, yo de los que he visto por ahí, nunca ha sido que no, él fue muy preciso. Él fue y mató a uno y después se fue y que, bueno, me entrego porque él me hacía bullying. Sino siempre es que, bueno, no sé, como que se te parte la psique, pues, o sea, tu psicología ya no estaba trabajando muy bien para empezar. Y cualquier persona que se te cruzó le disparaste porque, bueno, simplemente porque no es un crimen que yo creo que tú puedas explicar así el razonamiento que, bueno, primero, tú me fastidiaste mucho. Segundo, bueno, tú eres una persona que sí me cae bien, pero, o sea, Sí, que sino incluso que debe ser una cosa así, pues, o sea, que en el caso de la película, pues, cuando te muestran esos clips así, no profundizan mucho porque ella misma es como, bueno, yo tampoco sé, pues, o sea, ella misma no estaba muy consciente de por qué sintió el impulso de planear ese crimen. De eso a mí me pareció fino, pues que te muestran esos flashbacks de ella sí que te dices, era bullying, pero tampoco era una cosa así que te atormentaba todos los días. Era un bullying que, mira, que te insultaban, te fastidiaban, te decían, mira, que hueles mal hoy y tal. Pero tampoco era una cuestión de que, o sea, todos los días y te seguían para tu casa y tú no sabías eso, qué solución darle a este tema y por eso te fuiste para la más extrema. Sino que ella, o sea, también decía como que le gustaba la estética y le gustaba, no sé, como que vio mucho sobre eso en internet y tenía... Yo pienso, bueno, de lo que te muestra la película, en el caso de ella, daba la impresión de que ella simplemente tenía una fantasía de que quería verse como una persona muy cool y muy sanguinaria y muy así como que, mira, yo me atreví a hacer lo que nadie se hubiera atrevido a hacer, pero soy una persona distinta. Eso es lo que siempre dicen, por eso es que hay mucho, bueno, los medios serios nunca dicen los nombres de estos tipos que hacen los tiroteos. Porque saben que muchos de ellos lo que quieren es la notoriedad, pues que digan su nombre en todas partes del mundo, porque son tan perdedores que nunca iban a hacer nada en su vida que iba a meritar que, bueno, que eso, pues que las noticias digan tu nombre porque eres un loser. Entonces dice que, bueno, yo simplemente quiero como la relevancia de salir en las noticias y que, bueno, que hagan documentales sobre mí. Y es ese como el morbo así, bueno, yo sé que van a estudiar mi vida, un montón de personas que les gusta mucho que si el true crime, y van a hacer eso, me van a sacar en Netflix y que este era el tipo enfermo que le hizo eso a esos niños y cómo. O sea, me voy a convertir en una persona relevante para la gente, cuando en mi día a día, bueno, soy un loser, pues. O sea, yo creo que no hay un solo caso de las personas, o sea, de cualquier persona que haga eso, que no era un completo loser. Sí, es que hay como todo este aspecto de soledad en la gente que suele hacer estos crímenes. Lo vemos en la película, que ella estaba como muy sola en casa y, bueno, con un rifle y haciendo todos estos videos. Y es como toda esa estética que se popularizó mucho en esa época. Que yo me acuerdo que cuando yo vi el primero así, en el que yo como que tomé conciencia de que eso existía, fue cuando pasó lo de la premiere de Dark Knight Rises.
que un enfermo entró y asesinó un montón de gente en el cine. Y para mí eso era tan incomprensible. O sea, yo decía, bueno, pero ¿cómo alguien puede hacer algo así? Porque generalmente esos actos suelen no tener justificación. O sea, así uno entiende las razones. Uno dice, bueno, este tipo fue por odio, fue porque, como dicen, un crimen de odio. El tipo era racista, el tipo era, no sé, odiaba a unas personas y fue y mató a un montón de personas. Pero cuando uno dice, pero ¿cuál es la motivación aquí? Porque son gente, o sea, son actos terroristas. Que uno dice, bueno, incluso ya conociendo la motivación es complicado que uno entienda cómo alguien puede llegar a hacer algo así. Pero cuando ves actos como estos, que tú dices, bueno, pero ¿cuál era el odio que esta persona tenía para hacérselo a gente que él conocía, o sea, o gente de su propia comunidad? Es bastante loco, o sea, es uno de esos crímenes que hacen mirar a las personas así, ese vacío o ese horror absoluto que está ahí dentro de nuestra humanidad, en cierto sentido, o dentro de nuestra animalidad. Y en Estados Unidos, bueno, obviamente es un tema muy controversial porque es algo que pasa con bastante regularidad. Y uno diría, bueno, pero ¿cuáles son las razones? Las armas, pero hay otras sociedades donde hay armas y no pasa lo mismo. Puede tener un tema cultural, que yo creo que es la explicación. O sea, cuando ocurre algo así, de esa magnitud y tiene tanta cobertura y tanta cosa. Y también, bueno, yo creo que el factor principal son los medios que siempre usan eso pues como una herramienta política todo el tiempo. Siempre es que, bueno, o sea, no pasan ni 5 minutos que acaban de matar como a 10 niños en una escuela y que por eso es que la propuesta que va a pasar por el Congreso para prohibir las armas es muy importante para que esto no pase. Y claro, lo ponen en todas las noticias 24/7. Obviamente que a ti no te importa esas personas que mataron, sino que lo que te importa es que, bueno, que eso sirve para tu lado porque, bueno, tienen como que un fetiche con prohibir las armas porque, bueno, no sé cuál es la explicación que le dan a eso, pero eso es como... en realidad no es una cosa tan común porque incluso eso lo ponen todo el tiempo y que no, y que en los Estados Unidos hay 300 tiroteos masivos cada mes, no sé, una cosa así. Cuando en realidad los que son así, eso pues los que son como los que esta tipa estaba planeando, pues como que un niño loco va para su escuela a matar a puras personas cualquiera. Eso pasa muy poco en realidad, solo que los tipos inflan las estadísticas y si tú lo buscas, la definición que le dan pues ese tipo de school shooting es que no, un tiroteo que pasó, no sé, que sea a 300 metros cuadrados cerca de una escuela y en donde hay que si 12 heridos de bala. O sea, le dan una definición ahí y ahí tú metes, bueno, cualquier tiroteo que pasó en cualquier parte porque, bueno, hay escuelas por todos lados. Pero en realidad como eso, pues, o sea, el estereotipo que uno tiene en la mente de que, bueno, que este tipo fue para tomar venganza con sus compañeros. Pasa muy poco y es un país muy grande y, bueno, y hay muchos locos, o sea, como hay muchas razones que lo explican. Pero la razón por la cual es un escándalo tan grande es porque lo explotan así, porque simplemente es una historia muy espectacular. Sí, es que simplemente hay así como eso, a todas las personas, bueno, que a mí no me importa mucho eso, pero hay muchas personas no, que a mí me encanta el true crime. Esto es que si la mina de oro del true crime, pues, o sea, por eso es que da la impresión de que no, eso pasa, no sé, 5 al mes, pues, porque es una cosa que constantemente existen tiroteos. Pero siempre dicen pues que la mayoría de tiroteos en los Estados Unidos, pero una cosa así que sí, el 95% son de pandillas. O sea, son así como de criminales que van uno a la casa del otro y se caen a tiros y ya, pues ese es como el principal. El tema es que yo creo que más allá de eso, o sea, es una expresión cultural muy americana. Podríamos decir, como en Latinoamérica son, qué sé yo, la violencia de los carteles. Oye, eso es como lo que yo he dicho a Kiko y que bueno, yo apuesto que en este país, pues en donde nosotros vivimos, en otros cercanos, pasan cosas así, no lo reportan como lo reportan en los Estados Unidos y ya, o sea, se hacen un poco los locos, pues. O sea, aquí pueden existir un montón de crímenes de ese estilo y aquí los medios están como todos censurados y no reportan ciertas cifras, o sea, porque te castigan, o sea, como hay países de tercer mundo que me imagino que pasan un montón de cosas así, pero bueno, aquí no tenemos y que no, los medios fueron a la escuela y entrevistaron, o sea, en un país como en el donde nosotros vivimos no pasa eso. No existe como una cobertura de que llegue a todo el mundo y publicas lo que tú quieras y le sacas eso, pues como mucha plata, pues así las personas están viendo tu canal. O
sea, yo creo que hay muchos países en donde pasa eso, pero a las personas no le importa y no lo reportan, es una cosa X, así que bueno, es como que parte de la vida si tú vives, no sé, en un país así, no sé, o sea, nadie está pendiente de si tú vives en Tanzania y que bueno, quién sabe, no, es que los niños de ahí fueron al colegio y mató, o sea, yo creo que eso ni entraría pues en un ciclo de noticias de los medios, por eso bueno, ¿qué importa? Pero importa cuando pasan y que no, un colegio de Nueva York y fue este niño que tal, o sea, ahí se reporta por todas partes, entonces da la impresión que es una cosa que pasa siempre. No sé, o sea, evidentemente no es que es algo exclusivo de los Estados Unidos porque ha ocurrido en otros países. Incluso hay una película muy interesante, 71 fragmentos, una cronología del azar, de Michael Haneke, que explora precisamente lo inconcebible o lo desconocido de crímenes de ese estilo. O sea, que los medios te pueden decir que es por... O bueno, cualquier persona está buscando comprender cuál es la razón, te pueden decir que fue eso, porque le hacían bullying, o por los medios, o por los videojuegos, o por lo que sea, pero en verdad es muy complicado tú poder saber qué es lo que lleva a una persona a tomar esa decisión y a planearlo y a vivir así. Independientemente de si es exclusivo o no de los Estados Unidos, yo creo que es algo que está en la cultura estadounidense, sin duda alguna. Aquí en Latinoamérica eso no está presente. O sea, aquí el tipo de violencia que está es más que si carteles o cosas así más vinculadas con ese tipo de crimen. Pero en la cultura americana, bueno, está bastante presente tanto en los medios como en las películas, como en todo. Sobre todo en internet, porque aunque ya habían ocurrido casos a lo largo de la historia, el más famoso y uno de los más horribles fue ese de Columbine y precisamente se dio con el nacimiento del internet, que empezaron a compartir videos del tiroteo. Estos tipos tenían un blog donde habían incluso escrito cuáles eran las personas que ellos querían, bueno, asesinar de su colegio y habían hecho un montón de videos así, bueno, disparando y haciendo cosas que incluso no fue que ellos fueron y compraron el arma. Fue que una amiga que era mayor de edad se las regaló. O sea, les regaló como unos rifles y además ellos tenían el plan de volar la escuela. Habían hecho bombas caseras y habían buscado en internet cómo se hacía, porque antes internet era como este otro, era como el viejo oeste. Y ellos habían visto cómo hacerlas y afortunadamente no explotaron. Entonces, bueno, eso es uno de los temas ahí que está como dentro de la psique del americano, del norteamericano. Bueno, lo que yo pienso cuando vi la película, lo que le pasó a esta chica, bueno, lo pone muy claro. Bueno, ella sí, yo creo que si tuviera tenido un solo hermano en la casa, no hace eso ya. Porque te la pone, no, ella está sola, no tiene oficio, no tiene amigos en el colegio, o sea, ella se siente así que simplemente no tiene a nadie. Y bueno, y si te dejan, esa es la otra, ¿no? Si a ti te dejan sola y tienes la conexión al internet, eso sin supervisión, sin censura, bueno, o haces eso o haces algo igual muy estúpido, pues, o sea, estás así como sin supervisión todo ese tiempo y seguro con malas influencias, no sé, como que te encontraste un canal de un tipo que también lo quería hacer y como eso, pues, o sea, que dicen que el día de hoy, bueno, antes, ponte que a ti se te ocurre algo muy estúpido y no tienes a nadie con quien compartirlo. Bueno, esa idea estúpida como que muere por sí sola. Pero el día de hoy como que tú encuentras, o sea, tú buscas cualquier idea estúpida que se te ocurre en un foro de Reddit y hay alguien que también lo pensó y quizá abrió un grupo de personas que quieren hacer school shooting para conversar, cómo es que sea, no sé, como que tú encuentras un grupo de personas que están en tu misma situación patética. Y así, bueno, como hay un chance de, bueno, que tú digas, bueno, esto no es tan tonto. Y ella, bueno, eso es lo fino de la película, que te muestra la ironía, que la razón por la cual no lo hizo es porque hubo un tiroteo cerca de su colegio y en ese tiroteo mataron a uno de sus compañeros y ella fue forzada a ver como las consecuencias. Mira, si tú hubieras hecho eso, le hubieras causado mucho dolor a todas estas personas y obviamente que tú en realidad no lo querías hacer de verdad. Porque tú eres una niña tonta, tú no tenías ni la más mínima idea de la consecuencia que eso puede tener, no sé, o sea, que si la muerte de un hijo para un padre, tú nunca pensaste en eso. Entonces ella como que se da cuenta como, mira, yo voy a causar mucho dolor y entra en un grupo eso, pues, de personas que van a hacer y que activismo para que prohíban las armas, para que eso no vuelva a suceder y bota el rifle de su papá en el lago, o sea, una cosa así, o sea, que están finas que esa sea la razón por la cual no lo hizo al final. Esta chica y bueno, pero lo fino es eso, pues, que te ponen que eso, pues, o sea, ¿cuál es el dilema cuando en realidad no lo hizo? Eso es lo raro que, ¿sabes? O sea, como es un conflicto más sutil, pues, que no es como que tan bestia como, no, mira, ya, no sé,
cuando cuenta lo peor que ha hecho en toda su vida. No, yo maté a alguien sin querer, pero no fue mi culpa. No sé, una situación que, bueno, casi cualquier persona diría, ah, bueno, algo de culpa debes tener porque lo hiciste y esa persona está muerta. No sé, sería un dilema mucho más fácil de resolver. Porque sería como que, bueno, es obvio, ¿no? O sea, si tú hiciste eso y lo mataste, bueno, no sé, ponte que te dejaron libre porque eres una niña, no sé, una cosa así como más concreta. Pero Aquí está como en un terreno moral caso bastante de gris. es como, bueno, ¿qué harías tú? Porque en realidad no lo hizo. O sea, está mal que lo hubiera planeado. Bueno, no es que solo lo planeó, tenía el arma y quedó sorda de un oído, pues se puso a practicar. O sea, tomó muchos pasos que uno no toma si no lo va a hacer. Pues ya estaba con una preparación y se grabó y tal. Entonces, bueno, en ese caso, ¿cuál sería tu reacción? Eso sí está muy cool que lo planteen así, porque es una cosa que no es tan... Por eso es que no... O sea, el hecho de que se llame el drama, que bueno, no es tan dramático. Lo dramático, bueno, que a mí me pareció muy estúpido cuando lo vi, que la tipa se da cuenta que fue lo peor que hizo. Y bueno, la reacción más estúpida de todas es la de su mejor amiga, que dice que ¿sabías que mi prima está en una silla de ruedas por un tiroteo escolar? Y que... O sea, es una cosa así como provoca como mandar como que un sticker y eso qué coño. O sea, Sí, eso no ahí- tiene nada que ver con ella, contigo. O sea, ¿quién coño es tu prima? Que era chistoso porque, bueno, hubiera tenido un poco más de sentido para mí si mi hermana o no sé, ponte, mi mejor amiga la mataron en un tiro de escuela. No sé, algo como mucho más dramático, pero tu prima quedó en silla de ruedas y eso qué tiene que ver. O sea, incluso sea quien sea, es una reacción muy estúpida. Porque, o sea, la premisa era que sí, pero no lo hice. ¿Sabes? Una cosa así como... No sé, o sea, es interesante saber cómo las personas juzgan a sus seres queridos con respecto a algo así. Y sobre eso es la película. Sí, es que si te pones a ver la película, pareciera ser principalmente sobre qué harías tú al enterarte de que tu amada tiene un pasado oscuro o tiene un secreto que es irreconciliable porque, bueno, si te vas a casar con esta persona, capaz piensas, como le pasaba un poco al personaje, que podría estar a punto de casarse con una psicópata o con una persona que era capaz de asesinar a un montón de gente sin una razón muy justificada. Entonces, ahí eso se plantea como el drama principal de la película, pero como creo que se darán cuenta, lo que más nos cautivó, y creo que eso le ha pasado a muchas personas, es la historia de Zendaya, o al menos de lo que más hemos hablado. Y personalmente, o sea, antes ya de entrar a hablar de los otros aspectos de la película, yo creo que si lo hubieran enfocado más desde su personaje y no tanto el de Robert Pattinson, hubiéramos tenido una película más interesante. O sea, porque yo creo que ese tema de qué es lo que iba a motivar a esta persona y vivir con la culpa de algo que ni siquiera hiciste y ese miedo como que, bueno, pero ¿qué pensaba Zendaya? O sea, si lo vemos en un momento que ella pensaba que, bueno, que ahora Robert Pattinson la odia. Pero vivir como con las consecuencias de eso creo que ofrece un dilema moral un poco más interesante que en este que lo explora, pero desde otra perspectiva que yo creo que es interesante, pero al menos si estamos hablando de una persona que estuvo a punto de hacer un tiroteo masivo, me parece mucho más interesante la historia de ella que la de Robert Pattinson. O sea, si de repente hubiera sido que la tipa, no sé, hizo algo raro sexualmente o hizo otras cosas, ahí bueno. Pero bueno, No, eso... bueno, sí está fino como él como psicoseándose así como la tipa le da una cachetada cuando están teniendo sexo y él y que no, lleva, esto significa, ¿sabes? O sea, como que ya lo ve distinto porque ahora, bueno, ahora el contexto es que, bueno, tu novia que iba a ser tu esposa casi es una school shooter. O sea, es como un estado muy ambiguo y que no, ella en realidad no hizo nada, pero solo el hecho de que lo planeó, bueno, que te ponen como que la perspectiva más tonta, que es que el tipo le dice pues a la compañera de trabajo y que no, llamaría a la policía. ¿Por qué? Porque algo hay que hacer. Esa persona potencialmente, y que bueno, esto o sea, no tiene sentido porque... Sí, eso es completamente absurdo. O sea, planear algo, o sea, si tú lo estuvieras planeando actualmente, sí, pues, pero si lo planeaste hace 15 años, no hay manera, o sea, que o sea, tú llamas a la policía y te van a decir, eres estúpido, o sea, me estás contando una historia de hace 15 años y ni lo hiciste, ¿sabes? Pero sí es interesante ver eso de, o sea, como tú mismo te puedes como que torturar con esa idea y filtrar todo lo que ella hace, como que no, esta es una casi school shooter, ya no es mi novia, sino es una tipa. Pero a mí eso, pues yo justo cuando se terminó, yo lo que pensé que, ay, eso es todo. Pues yo pensé que, ¿cuál es el final? O sea, ¿qué es lo que en realidad va a ser este tipo? Pues, o sea, como cuál va a ser su respuesta final a toda esta situación. Pero se termine ya como que para que tú asumas, ok, la aceptó. Pero yo lo que quiero ver, ¿sabes? Eso, como que el desarrollo de él
que, claro, lo chistoso de la película y lo que crea la atención es que es todo un caos. No es que él está sentado como que reflexionando como, bueno, sí tiene sentido que yo me voy a casar con ella a pesar de lo que hizo. O sea, el tipo no lo ve muy en frío, sino que el tipo está, bueno, teniendo una crisis nerviosa ahí. Por eso la boda es muy chistosa porque, bueno, ahí están todos... nadie sabe cómo reaccionar porque eso fue lo que nubló todo ese proceso que estaban planeando. Pero yo estaba esperando que al final fuera una cosa así como, mira... Ellos tienen una conversación final, pero no la estupidez esa de que, sí, vamos a aprender que nos conocemos de nuevo. Sino que, o sea, si es la persona en la que más confías, no sé. Si Zendaya se da cuenta que el tipo se convirtió en un desastre nervioso, que bueno, que le estaba engañando con la otra tipo porque se volvió loco. Hay algo, bueno, si ella es la persona que más lo conoce a él también, hay algo que tú puedes hacer para tranquilizarlo a él si lo quieres tranquilizar y si no, no. Esa tontería de que no, que nos vamos a actuar como si nos conocemos desde el principio y que bueno, o sea, yo entiendo que es como el chistecito pues entre la pareja, pero obviamente eso es como hacerle así al dilema moral de la película, pues como decir, sí, bueno, ok, sí, tú tenías ese problema, vamos a hablar de cero. Obviamente no puedes hablar, o sea, es tonto, pues, o sea, es como terminarlo en un chiste así cuando se supone que yo, o sea, todo el drama de Eric, este pana te va a aceptar o no. Al final, bueno, me imagino que sí te aceptó, pero será por no sé, por la presión de que ya todo el mundo los vio casarse y que fue un desastre y después con quién vas a estar o por la costumbre, no sé. Hay como muchas razones, pero igual es raro también como tú dices que, bueno, que sea tanto de la perspectiva del personaje de Robert Pattinson, si ese personaje, bueno, desarrollado, nada. O sea, yo no sé nada de él. A mí me hubiera interesado... Y solo lo conozco desde lo que veo con Zendaya. Zendaya la vimos de antes y bueno, como era niña y ese trauma y tal. Pero de Robert Pattinson, si quisieran hacer una película así de pareja, tipo la gran película Your Name, Kimi no Na wa, ese de que se cambian de cuerpo y tal, esa referencia, bueno. Esa película es buena. Si querían hacer una cosa más así, bueno, no sé, muéstrame algo, por ejemplo, similar como eso que contó Robert Pattinson, así de que no, que yo cuando era niño le hice cyberbullying y tal, no sé, como muéstrame eso así. Y por ejemplo, házmelo ver a él como mucho más vil en esa actitud de cyberbullying, pues, o sea, que él dijo que hizo que toda una familia se mudara por lo que él estaba haciendo. Házmelo ver a él más malicioso haciendo eso que a ella planeando el tiroteo que al final no hace. Y así él termina como un hipócrita porque la está juzgando cuando él también, bueno, o sea, como pensar y que, ok, ella es peor porque, o sea, lo planeó y no lo hizo, que tú que hiciste lo de el cyberbullying y ponte que si nos muestras cómo lo hiciste, ¿verdad? O sea, si los cineastas nos muestran cómo se veía él haciendo el cyberbullying, era así que maldito y espero que te mueras así, o sea, un tipo así con toda la malicia del mundo, pues incluso ya con, no sé, como de con cierto criterio. Cuando nos muestran a Zendaya, bueno, se nota que esa niñita no tiene ningún criterio para nada. Entonces, bueno, desde esa perspectiva yo digo que, bueno, pobrecita, no sabía lo que estaba haciendo. Mientras que quizá Robert Pattinson cuando hizo eso sí tenía criterio, no sé, pero muéstrame algo de él, porque de él no sé nada. Yo, a pesar de que preferiría haber visto un poco más de la perspectiva de Zendaya, o sea, todo el drama desde su perspectiva y no tanto de la de Robert Pattinson, personalmente no cambiaría mucho. O sea, me gustó la película y me gustó el final porque creo que dentro de todo, o sea, él la aceptó y él sí la aceptaba y se habrá dado cuenta de que todo ese drama que hizo, ¿no? O sea, toda esta broma, esta resistencia que enfrentó, la manejó de una manera tan terrible que terminó arruinando que sí el momento que tenía que ser uno de los más bonitos de su relación y lo terminó arruinando por nada. O sea, yo creo que en el fondo termina siendo como esa aceptación que no es ignorar todo lo que pasó, pues es como darse una segunda oportunidad. A mí sí me gustó en ese sentido. Igual tampoco creo que sea como que sí, o sea, wow, la obra maestra de toda la historia. Creo que la película tiene como igual una escala reducida o íntima. O sea, no pretendía ser como la respuesta definitiva a este dilema moral y dentro de todo creo que lo plantea bien. La cosa ahí es eso, o sea, porque la película por una parte es este tipo lidiando con esta revelación y otra es la boda y cómo termina siendo una locura que en verdad fue bastante estresante. O sea, viéndola así yo tenía como esa reacción visceral, que hay otras películas que dentro de todo han hecho un mejor trabajo, pero bueno, no puedo dejar de reconocer que esta lo hizo bastante bien. Por ahí si quieren ver otras películas que les produzcan esta misma reacción o incluso más fuerte, los invito a que vean Festen, ¿no? La celebración.
O que vean esta otra, ¿no? Melancolia, que la primera mitad de la película es una boda que, bueno, que sale terriblemente mal. Y es como digo, o sea, yo creo que la película dentro de todo plantea eso de que, o sea, tú dejarías de estar con la persona que conoces y que escribe al principio todo este discurso de que es la persona más empática que he conocido y que es una persona maravillosa. Y ¿Dejarías de estar con ella por algo que hizo en el pasado? Él empieza a cambiar unas palabritas y después borra todo eso. Por eso yo pienso que, bueno, no sé... Eso, ese personaje como estaba muy inestable emocionalmente cuando estaba pasando todo eso para yo saber como, pero ¿cuál es la decisión al final que él va a tomar? Porque capaz hace una pataleta el día siguiente y se devuelve a su país. Pues no sé, una cosa así porque quién sabe. O sea, un tipo que no estaba en sus cabales cuando estaba pasando todo esto. Pues, o sea, si él estaba engañando con la compañera de trabajo así como un impulso loco. A mí lo que me hubiera gustado, o sea, a mí sí me gustó toda la idea, pues el concepto de la película, pero ya fue una red flag para mí cuando la tipa menciona eso, pues de que, mira, yo soy, esto fue lo peor que hice. Y la reacción de su mejor amiga, ¿no? Lo que va a empezar a causar tensión es el argumento más estúpido que he escuchado, pero en mi vida entera. Pues una cosa que es como, bueno, sí, vamos a ignorar eso que ella dijo y vamos a concentrarnos en lo en realidad interesante. Y la película hace eso. Pues es como que, ok, ese personaje ya no sale eso, pues hasta mucho después. Y vamos a ver qué era lo que le pasó a ella de niña. Pues yo estaba, o sea, cuando yo vi eso, yo que, bueno, qué fino que nos van a mostrar ese trasfondo. Porque yo creo que eso, pues que la idea está fina, pero la ejecución es una cosa así como, no sé, como que querían decir algo y no querían decir nada como definitivo y esto sí, pero esto no sé, como muy one-sided. O sea, no sé, como cuando tienes así como varios personajes. Eso es lo que me interesaba a mí y bueno, es pensar como, bueno, eso qué es lo que cada uno, ¿no? Podría como responder a esa situación. Que bueno, como yo lo respondería, ¿no? Porque claro, esta película está hecha para que tú le preguntes a tu novia luego de la película qué es lo peor que ha hecho, ¿no? Si la respuesta de mi novio hubiera sido esa, yo creo que eso, no sé, o sea, si tú en realidad amas mucho a la persona, tú piensas como, ok, no sé, tú debiste haber tenido una justificación para eso y qué chimbo que lo hiciste. Y al mismo tiempo, bueno, lo que me dijo un estudiante hoy, ¿no? Que bueno, o sea, claro, si pasó una cosa así, me la estás contando a mí ahorita y le habías mentido a todo el mundo, ¿no? Porque ella le decía que eso de que no escucha por una de sus oídos era porque no, un accidente que tuvo de bebé, no sé, una cosa que no tiene nada que ver con la razón real. Si eso es así, claramente tú no has procesado ese problema y la cosa es esa, pues el peligro de que eso sí tiene lógica, ¿no? Sí tiene lógica que el personaje de Robert Pattinson se sienta un poco de miedo, que bueno, o sea, no es solamente que lo hayas planeado, sino que haya sido un secreto por todo este tiempo y tú claramente no has lidiado con eso, sino que como que lo encerraste ahí. Eso es lo que dicen muchos psiquiatras, pues si tú tienes un secreto así, tú lo encierras y te haces el loco por un montón de tiempo, eso es desde tu conciencia, desde tu ego. Pero tu inconsciente nunca se olvida. O sea, eso lo mantiene ahí y eso se puede transformar en otra cosa y quizá no haces ningún school shooting, pero eso se transforma en algo feo y terminas haciendo un crimen, no sé, robas un carro, no sé, una cosa así por impulso que no querías hacer porque tienes eso ahí que no has lidiado con eso. Entonces, no sé, terapia para ella había sido como que la solución más directa porque eso así subyacente raro, eso es lo interesante, no lo hiciste. Pero si pasaste por todos esos pasos y luego lo escondiste y bueno, claro, te debe dar mucha vergüenza eso de que disparaste y bueno, y te dañaste el oído por andar planeando una estupidez que no tenía sentido. O sea, ahí ya debe tener una serie de problemas psicológicos ahí como tan grandes que para mí, o sea, mi reacción hubiera sido como que, bueno, no me importa tanto el school shooting, porque no lo hiciste. Pero tú debes tener un problemón así psicológico tan grande que eso no explotó en ese momento. Pero ponte que tú pasas por otra crisis en tu vida, no sé, súper terrible, súper estresante, que haga que eso vuelva a surgir y terminas haciendo una cosa loca, te lanzas por una ventana, quién sabe. Entonces tienes que ir a tratarte eso primero antes de casarnos. Yo hubiera hecho una cosa así, que no, bueno, o sea... Si confesaste eso, no sé, vamos a pasar por otro proceso y le ponemos pausa a lo otro porque, ¿sabes? No porque no te fueras a casar, sino porque es un poco incongruente que tú vas a estar como celebrando eso y, ¿sabes? Para que el proceso no esté como pasó pues en la película, para que no esté manchado por esta mala vibra. Vamos a pausarlo porque, bueno, ahí en esa boda nadie estaba celebrando nada, todos eran tensos y todo raro. Yo lo que considero también es que, bueno, le faltaba bastante empatía a los otros personajes. Uno puede criticar al personaje de la amiga. Obviamente, para mí me pareció la más desgraciada.
la más maldita de toda la película, pero yo, bueno, ajá, ok. O sea, yo entiendo que uno puede tener como ciertos temas personales, si era la prima súper cercana, y además eso de los school shootings en Estados Unidos es un tema que está como bastante presente en la cultura, pues como te digo. O sea, no sé si la prevalencia, cuál es el número, pero es bastante elevado, pues sobre todo en comparación con otros países. Entonces, entiendo que ese puede ser un tema bastante sensible y que ella reacciona así, pero bueno, hay gente estúpida así también en la vida real. Me imagino que la película quería mostrar como No, bueno, ese pero tipo de creo que reacción eso también. ya lo sabemos. No lo necesito ver. Y bueno, sí, yo sé que hay gente muy estúpida, pero No, o no sea, hace falta para esta conversación. a mí no me pareció mal. A mí lo que me pareció es que te da la oportunidad de juzgar al personaje así como, oye, qué estúpida, como si es la amiga, supuestamente. Su ¿Cómo mejor se va a amiga, poner pues. así como una desgraciada a Eso juzgarla? tiene sentido que lo saque luego, no sé, ponte que se pusieron a conversar de eso y mira, pero ¿por qué hiciste y tal y tal y tal? Y luego, coño, y sabes que mi prima y tal, no sé, sabes, como una cosa más íntima. Pero se lo lanzó así. Bueno, que eso fue lo que yo pensé. Bueno, la tipa simplemente hizo una proyección. Debe ser que el tipo que le hizo eso a su prima o se suicidó o no sé, o le pasó algo, está, no sé, nunca pagó por ese crimen. Como nunca pudiste lanzarle eso a él, sabes, como que vengarte pues de esa persona, bueno, ahora que la tienes a ella al frente, le proyectas eso a ella, pues una reacción así como un Sí, poco... Ajá. es que incluso ellos contándote todo, o sea, contándose todo eso estando borrachos y así. A mí lo que me pareció es que en general, o sea, ellos no tenían como mucha empatía porque por más horrible que deba ser escuchar eso y enterarse de eso, oye, uno dice, bueno, si en verdad amas a esta persona, yo diría sobre todo a Robert Pattinson, porque la otra no era es que es la amiga de la infancia de toda la vida. Se vio que incluso era como una amiga que conoció a partir de este tipo. Y la otra estaba como bastante sola en general. Pero como digo, pues, o sea, sobre todo el personaje de Robert Pattinson, oye, le faltaba como empatizar mucho más y yo iría a ser un poco más valiente y decir, mira, si yo me siento así, la boda no es que se cancela, o sea, vamos a posponerla porque queremos lidiar con esto. E incluso, digamos que no, ya pagaste un coñazo de plata y no sé, o sea, van a hacer la ceremonia o qué sé yo. Podían posponer que el matrimonio civil y sobre todo no invitar a la Aunque, amiga. O sea, yo no sé, es que yo diría... también, en cuanto a lo que veo a ellos, en cuanto a cuestión dinero, bueno, esa pareja en particular, creo que el Sí, dinero tenían no era lo que bastante. le faltaba, porque ese apartamento en donde ellos vivían, eso no sé ni cuánto debe costar, $10,000 el mes, pues no es una cosa loca así. Sí, ahí, o sea, ahí si él hubiera sido un poco más valiente o valiente en cualquier sentido, hubiera hablado con ella, mira, vamos a posponer la boda, no porque no te ame, o sea, yo todavía me quiero casar contigo, pero quiero que hablemos esto con calma y no quiero que tengamos la presión de la boda No, es ahí que después de todo esto. lo raro de ese personaje es que casi nunca lo vemos como que preocupado por ella. Sí, es todo un Sino él pedo está de como, él, no, no. yo, oh, qué raro que yo me voy a casar con una tipa que planeó, o sea, que esto es en realidad es lo mejor para mí. Que bueno, brother, creo que tú ahí no eres el principal perjudicado, O sea, es que si él se sino siente más así. perjudicada es ella que, bueno, o sea, si te estuvo escondiendo eso todo ese tiempo y es la causa de lo del oído, o sea, y nunca, o sea, él le pregunta, ¿tú has ido a terapia por ese tema? Y le dice que no. Esa tipa ahí, bueno, quién sabe qué es lo que tiene adentro. Sí, que yo digo, o sea, si él se siente así, ¿cómo se sentirá ella cargando toda esa culpa y todos esos sentimientos por tanto tiempo? O sea, ahí le faltó mucha empatía, incluso hasta eso de que no, igual invitamos a la amiga e igual seguimos, invito incluso a la compañera de trabajo. O sea, coño, el tipo es bastante imbécil, sobre todo en su sentido, pero yo diría, bueno, si ya la amiga reacciona así, no va. Y listo, porque esta Claro. es mi esposa. Igual, coño, si yo la cagué con esta compañera de trabajo, o le cuento, o esa tipa ya más nunca hablo con ella. O sea, digo, mira, tú no vas a ir a la boda y listo. O sea, en el trabajo Sí, ya no no, hablamos más. para que se crucen y a ver si tienen una conversación sobre el tema y que, bueno, Yo eres le diría, estúpido. mira, perdón por lo que hice, no estaba en mis cabales. O sea, le diría a la compañera de trabajo, no vamos a volver a hablar de esto. Y bueno, o sea, si necesitas incluso que no sé, o sea, que no hablemos más o que yo me vaya del puesto, o sea, lo que sea, porque dentro de todo eso es esposa, pues, o sea, y el tipo tiene que tomar posición. Entonces, a mí me pareció eso, o sea, el carajo se dejó consumir por todo este tema y bueno, esas cosas pasan también, como te digo. Uno puede juzgar moralmente al personaje, pero son cosas que yo creo que dentro de la historia están justificadas. Si ya el personaje ni siquiera podía acercarse a ella y decirle, mira, No, claro, igual. me gusta, si no tuvo que inventarse una excusa de todo lo que hay con el libro, ya te hablaba No, mucho de su pero carácter. yo creo que todos los hombres hacen eso.
O sea, Oye, pero... tú dices como, ¿sabes? Me voy a inventar que para que exista una conexión y que no sé, qué linda te ves hoy, por eso te hablo, sino que... Sí, pero a mí lo que me parecía como, ya que hablaba mucho del carácter del personaje, es que el tipo después de eso y que, no, yo no me lo leí, todo era una mentira, o sea, no sé, no terminaba de ser así como lanzado, sino que siempre era una cosa ahí como No, es medio que lo asustadiza. ponen medio nerd. No lo ponen así como así, el tipo muy macho, sino está ahí como, bueno, le falta ser más como yo, claramente. No, pero yo creo, bueno, hay otra película que nosotros vimos coincidencialmente. ¿Cómo que se llama? La de la coreana esa que también es de un dilema moral. A Normal Family. Nosotros vimos esa hace poco y a mí esa película en cuanto a eso, a la ejecución de un dilema moral, pues, y cómo los personajes van reflexionando de qué es lo que tiene más sentido hacer, esa me gustó mucho más y sí me, bueno, no lo voy a spoilear, pero sí me parece que dice, ok, el final de esta historia es este. Ellos tomaron una decisión, sea buena, sea mala, ¿qué importa? Pero pensaron toda la cuestión, tú no te esperabas que la reacción de este personaje sería eso, o sea, esas películas con dilemas morales son muy interesantes y a mí me parece que esta, bueno, deja mucho que desear en ese sentido, o sea, yo la disfruté, pero es una cosa, bueno, que uno cuando la está viendo se piensa, ay, si pasa esto, y si pasa esto, y si pasa esto, y al final no pasa, y esto está como, ¿sabes? No sé, o sea, como verlo desde, como dices tú, pues, o sea, que sea desde un poco más desde la perspectiva de ella y no sé, desde eso siempre, eso es lo que dice mi padre, siempre pasa en las películas así en los Estados Unidos que la familia siempre es como, bueno, tú invitas a tus padres o a tu hermano, una vaina así tiene que ser, bueno, Navidad, pero de resto a ti tú te puedes tener un puñal aquí clavado y tú llamas a tu amigo del trabajo, tú llamas al compañero de trabajo, tú a tu mamá no la llamas para nada y que bueno. Yo entiendo que ese es un elemento de drama, o sea, para agregarle drama a la historia, porque no te da y que no, el tipo se siente así, ¿qué es lo que haría yo? Oye, no sé, llamo a mi hermana, llamo a mi mamá, o sea, llamo a una persona de confianza yo también y le cuento. me pregunté que, ay, ¿tus padres saben eso? No sé, como que, o sea, hay alguien más que no sea el estúpido de tu novio con el que podrías, no sé, eh, porque el papá claramente no sabe. Que no, mi hija, ¿dónde? ¿Qué pasó con mi rifle? ¿Será que te lo llevaste? Una cosa así y todo Sí, como, o sobre todo incómodo porque, el personaje de Robert Pattinson, claro, él no tenía como a nadie con quien discutir esto. Pues si el amigo incluso reaccionó todo loco y bueno, no sé cómo reaccionó muy bien el amigo. Fue más la novia del amigo que se volvió loca. Que esa actriz es bastante interesante. Esa ha actuado en las películas de es fea. PTA. Actuó en las películas de PTA, ¿no? En la de Licorice Pizza y después apareció en un buen papel ahí en One Battle After Another, como una de las guerrilleras. Pero ella es una cantante ahí súper experimental, indie. Dicen que es bastante buena. Sí, dicen. ¿Quién dice? Una Internet. estúpida. Es muy fea. Tú no puedes ser cantante así exitoso y ser fea. No, o sea, yo creo que en ese caso sí, hablando de la estética de los actores, o sea, ella tiene un rostro bastante interesante. O sea, creo que en ese sentido sí hace un buen papel y que, bueno, la amiga loca, la amiga ladilla. Creo que es el papel perfecto. Pero, oye, evidentemente estos tipos actúan como unas ratas, pues, o sea, basados en sus propios intereses. El hecho de que uno lo pueda reconocer creo que es interesante, ¿no? O sea, a nivel moral. Pero bueno, más allá de eso, o sea, si hablamos del drama, sí, el drama, oye, hay otras películas que evidentemente sí son mucho más dramáticas en ese sentido de celebración, no festen. Por ejemplo, vamos a ir a uno de los dilemas morales más importantes de la historia del cine. En Guardianes de la Galaxia 2, cuando Peter Quill tiene ese... Bueno, que sí... Ay, que me spoileas esa película. Bueno, bro, eso no sé ni cuántos años en el pasado. Sí, bueno, igual no importa mucho. O sea, no sé. Que habla esa película es buena. En esa película, su padre, que literalmente es Dios, le dice, mira, ok, tienes dos opciones. O te vuelves un dios conmigo, que ver, yo creo que es una muy buena proposición, pues una cosa así como que, bueno, ya no vas a ser un ser humano, sino que vas a ser un dios conmigo y vamos a crear mundos y tal, no sé. O te quedas con tus amigos que los quieres mucho, ¿verdad? O sea, ese era un dilema que ya, mira, lo interesante de un dilema es que, bueno, tú eres el que tienes que tomar la decisión. No es que, no, le voy a preguntar tal, no, o sea, tú eres el que tienes que decidir. Obviamente, cada una de las opciones tiene pros y contras, ¿no? En esa película estúpida, ¿verdad? Que a eso es lo que me refiero. Pues que tú puedes tener un dilema muy interesante y simplemente lo arruinas y se convierte en una cosa estúpida ya. Es que, no, pero Peter Quill se entera de que, este tipo, el dios, que es su padre, también mató a su madre, que era la persona que él más quería en toda su vida.
Entonces ya no existe dilema, sino ahora el resto de la película tienen que matar a este dios, que es como que el villano, y simplemente le tienen que disparar hasta que se muera ya. Por eso es que yo digo, o sea, que como ese... siempre lo menciona así como, ah, bueno, claro, eso estaba muy fino hasta que lo arruinaste y ya la decisión es muy fácil. Entonces yo creo que eso, como cuando tú tratas de tratar o sea, de experimentar pues un dilema moral en una película, tienes que ser como muy cuidadoso para que sea como, ah, ok, pero ¿cómo voy a hacer que este personaje tome la decisión y cuáles van a ser las consecuencias? Y eso era lo que yo quería ver en esta película, pues, y que, ok, tomó la decisión y ahora cuáles van a ser las consecuencias, pues, cómo altera su relación el hecho de que, ok, que el tipo decide aceptar una cosa que al principio no quería aceptar, pues, o sea, que él dice que, bueno, esto es una cosa horrible, no sé si la tipa me mata a mí, ¿saben? Pero eso no lo vimos y por eso no me gustó. Mientras que en esta otra película coreana sí te muestra una cosa así que bueno, ok, al final sí tratan de resolver la situación y en realidad es muy, no sé, muy loco y muy extraño lo que pasa, pero lo intentan. Mientras tanto, bueno, eso también en la gran película Wonder Woman, ¿verdad? La Mujer Maravilla también pasa eso. Claro, es que esas películas en realidad son buenas. Si cargan con esa moral ahí. Si ustedes se acuerdan de La Mujer Maravilla 1, que sacaron otra y que yo no la vi, ¿no? Que dicen que es muy mala. Pero la 1, hay un momento en donde se supone que ellos están cazando al villano demonio este que es culpable de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Si no fuera por él, la Primera Guerra Mundial no existiría. Están luchando contra este tipo y se caen a golpes y tal, y al final, bueno, sí, lo matan y lo vencen, ¿no? Y había como que un indicio de un momento muy profundo que mira, matamos al villano que supuestamente causó toda esta guerra y nada cambia, pues, o sea, las personas se siguen moviendo para cargar las municiones en las armas para seguir peleando. Y los personajes se quedan como que, sí, y yo pensé, y bueno, muchas personas pensaron, pues, cuando vieron ese momento, y digan, mira, aquí van a decir una cosa súper profunda, que no se trata de un villano que cause esta guerra, se trata de que el ser humano, así existan villanos o no, tiene como ese lado oscuro dentro. O sea, yo pensé que iba a ser una cosa así. No, luego te ponen que no, es que ese en realidad no era el villano. El villano era un tipo que tú ya conocías, que estaba escondido, que parecía ser bueno. Ahora ese es con el que en realidad tienes que pelear. Entonces la Mujer Maravilla tiene una pelea con él y le gana. Y al ganarle sí termina la guerra y ya, porque él era el tipo, el demonio que le estaba causando. Y era como, ah, bueno, entonces al final no había ningún dilema, sino era tan fácil como matar al malo y ya. O sea, eso pues cuando... Por eso es que en ese tipo de películas, cuando es tan fácil, no, mira, hay una opción al problema que no tiene ninguna consecuencia. Simplemente, ¿sabes? O sea, es algo que tú no te diste cuenta porque eres tonto y no tomaste esa decisión fácil desde el principio, y si lo hubieras tomado hubieras ganado ya. O sea, si eres gafo, pues, o sea, como te complicaste por nada. Ay, y en cierto sentido en esta película también fue así, pues fue como de, no, bueno, si tú no te hubieras complicado tanto y hecho tanto drama, Robert Pattinson, esto se pudo haber solucionado en media hora. Pero tú hiciste todo ese drama y todo ese show y la boda y engañaste a tu novia y después invitaste a la tipa con la que le engañaste. O sea, tú causaste todo esto y al final de la película te diste cuenta, no, en realidad tú hubieras podido chilear un poco y ya, y no sé, y conversas con ella y llegan a un acuerdo y ya, pues, o sea, y no existiría el drama. El drama es muy, muy artificial. A mí me hubiera gustado que hubiera habido más drama, pero que hubieran tenido como una escena donde discutieran cada quien fuertemente qué es lo que pensaba, ¿no? O sea, este tipo sus miedos y dijera que sí cosas bastante dolorosas. Y ella así como que, bueno, ajá, o sea, ¿tú crees que esto no me ha hecho sentir como culpable toda mi vida? Algo así que hubiera sido mucho más fuerte a nivel dramático. O sea, no dramático, dramatúrgico. O sea, que eso hubiera quedado más explícito. No sé, me hubiera gustado, pero bueno, en el fondo también yo digo, ¿quién soy yo para...? O sea, no porque yo no haya hecho cine, sino que me refiero... la idea tampoco es uno decirle al director y que no, que hubieras puesto esto y esto y esto y esto, no, es que no sé, pues. Claramente no sabe lo que está haciendo. Es muy obvio. O sea, yo diría como que bueno... O que quizá ese Robert Pattinson, que sea como que, ah, no, mira, él, no sé... Él es el que tiene el problema con las armas. No sé, él dice que las armas es lo peor y cuando pasa tal. Y no sé, te ponen un montaje de cuando Zendaya sí, las armas es lo peor y yo era un activista de armas también y no, ¿a quién se le ocurre? O sea, te ponen una cosa así para que cuando él se entere que berro, eres una falsa porque, no es que simplemente tenías un secreto random ahí, sino tú pretendías ser y que no, vale, como yo tocar una pistola, uy, no, qué miedo. Y en realidad, no, bueno, tú tenías un rifle y lo sabías usar. Bueno, no sabías usarlo tanto porque te dañaste el oído. Sí, pero Erika era una tipa que, o sea, que le gustaba la cosa y vaina y bueno, te hiciste pasar por lo otro. O sea, como, no sé, que le saca un poco en cara la hipocresía. Pero no, es una cosa que... Realmente el tipo que hizo esta película no es filósofo.
Por eso es que no se dio cuenta de todos estos aspectos cuando lo estaba haciendo, sino simplemente vio, o sea, vio hacia adelante, no hizo así. No movió el cuello de lado a lado. Un filósofo es, ¿cómo es la frase? De que está buscando un gato negro en una habitación oscura y solo tiene una linterna, no sé. No, o sea, yo vi el meme, pero no te sabría... Eso no es un meme. Eso es una metáfora clásica. No sabría Una recrearlo. analogía. Pero bueno, Porque sé que si la física, la matemática, bueno, no me acuerdo. Pero no me bueno, llega el entendimiento. imagina que era algo inteligente. Eso es lo que yo siempre digo. Y el punto es que The Drama, dentro de todo, me pareció una película interesante. Es una buena película para esta época. Sí que está más o menos ya el año, ya arrancó oficialmente, ¿no? Ya no hay excusa, ya estamos en abril. Ya es como que, bueno, ya empiezan a salir películas interesantes por aquí, Bueno, en por realidad, allá. el una año cosita, acaba de empezar tota. porque el año empieza justo cuando termina la resurrección de Cristo. La Semana Santa ahí empieza el año. Antes de eso es la cuaresma, la preparación para la Semana Santa. Soy ateo. Después de la Semana así le Santa, pasó a ella, que a nuestra gata le gusta la luz. tú no puedes ser ateo. ¿Por qué? Mira. Porque vivimos en el año 2026 después del nacimiento de Cristo. Por lo tanto, Yo. no, igual ya vamos a terminar, ¿qué importa? Dale así. Bueno, pero es que está caliente. Ahora no importa. Por lo tanto, no tiene sentido no creer en Cristo. Por eso es que, bueno, la próxima película que vayamos a conversar seguramente tiene mucho que ver con eso. Así le pasó una vez a mi padre, que mi padre da unas tarjetas así de una emisora de radio cristiana. Y entonces me acuerdo que íbamos en el McDonald's, en el... ¿Cómo es? Automac. Y entonces, nada, nos dieron lo que compramos y mi papá le da estas tarjetas y Dios te bendiga. Y el tipo, soy ateo. Y la cara que puso mi papá, así como que le dijeron una vaina incomprensible, pues, o sea, una cosa como que, o sea, ¿qué? ¿Esto existe? Y yo muerto de la risa de niño. A Juanqui le acaba de pasar algo similar. Pero bueno, como digo, o sea, creo que es una película bastante interesante, de esas que salen cuando el año está empezando. No sé si la vamos a recordar mucho ya cuando, no sé, haya salido la Odisea de Christopher Nolan o cuando ya esté terminando el año y uno diga, coño, ¿te acuerdas del drama? Que nosotros hablamos de ella. Espero que sea un buen año y que esta película no sea como de las mejores del año. Pero igual está interesante. O sea, creo que es una opinión bastante maldita porque igual es una película interesante. O No, sea, y yo bueno, la pasé bien en el cine. En realidad, el último comentario necesario, el talón de Aquiles, claramente, de esta película, bueno, es Zendaya. ¿Quién tenía que haber estado en ese papel? Bueno, no sé, cualquier actriz que sea más atractiva que ella, porque así funciona Hollywood. Si ustedes Hay el saben... dilema moral y que Robert Pattinson dice, está demasiado buena. ¿Cómo puedo reconciliar el hecho de que esté tan buena, Exacto, hubiera pero sido que más haya hecho eso? interesante. O sea, ¿qué hago? A mí me gusta Jenna Ortega. Pueden poner a Jenna Ortega en ese papel porque No vale. me agrada. ¿Qué haces? A ver qué otra actriz. Ahorita no estoy muy Jenna pendiente. Ortega tampoco, bueno, no sé. No, simplemente no es que hay, bueno, pero si la comparo con Zendaya, coño, No sé, una qué, diosa. no sé qué voy a hablar yo así como, bueno, o sea... Ponemos a Sydney Sweeney. ¿Qué otra actriz hay por ahí? En realidad no se me ocurren muchas actrices, pero obviamente cualquiera, ni siquiera actrices. Yo he visto, o sea, caminas por la calle y ves a mujeres mucho más atractivas que Zendaya y la pones ahí, ¿qué importa? Que esa es la otra. Zendaya es mala actriz, para empezar, también. Entonces, ¿por qué la ponen ahí? No sabe actuar. No, bueno, Ni pero fea. actuó bien en esto. No, ella siempre es mala actriz. Ella no tiene un gran rango. No es como que, wow, no me imagino cómo Zendaya va a actuar aquí. No, o sea, sí te imaginas y ves la película y es exactamente así. Una tipa que es como mal encarada, medio masculina, que siempre está como, yo quiero hacer esto y yo le digo que no a mi novio. Por eso una chica, ¿sabes? Como empoderada. Siempre es así, como en la Mary Jane de ella. No es como, ay, Peter, te amo. Sino, oye, Peter, ¿qué haces aquí? Una bicha que, bueno, no le gustaría nada. Le gustaría... Ustedes si han ido para la Comic Con, han visto muchas Zendayas así que, bueno, o sea, están con un bicho rarito, autista y, bueno, que la pasan bien y ya. Pero a Robert Pattinson, que puede tener a cualquier mujer de este mundo, incluso a cualquier hombre, no me lo creo. No sé. Yo creo que a ti te gustaría más alguien como Armie Hammer. Busquen ahí las conversaciones privadas que estaba teniendo. Pero bueno, como les digo, o sea, creo que dentro de todo fue una experiencia interesante. Es una película que da de qué hablar y que tú la vas a ver y toda la experiencia vale la pena. Pues, o sea, te hace sentir cosas y creo que eso hace que sea buena. Ahora, de ahí a que la pongamos así en el estándar, ya lo veremos, ya veremos qué pasa a lo largo de este año. Yo, como te digo, o sea, para mí fue una muy buena película. Tampoco explora así hasta el fondo el tema de los tiroteos escolares. Creo que hay otras películas dedicadas a ese punto que lo hacen mucho mejor, pero bueno,
La película en el fondo habla sobre las relaciones, habla sobre cómo puedes juzgar a una persona por su pasado, ¿no? Y esas cosas como que, bueno, si su pasado contradice a la persona que yo conozco, ¿todavía la puedo amar? Te hace como preguntas interesantes que yo creo que son dilemas del día a día. O sea, la gente habla de la moral como una cosa muy por allá, muy separada, muy elevada, pero todo el mundo realiza decisiones morales en el día a día. Y hay una razón por la que, por lo menos para Sócrates, ponía la moral como lo primero a discutir en la filosofía. Y es porque precisamente es lo que todos hacemos y lo más común. Hay que empezar por la moral porque en el fondo es la manera en la que actuamos, ¿no? No es que haya que ponerlo así en un orden de prioridad sobre otros, o sea, es parte de lo que hay que reflexionar, pero creo que es algo importante, ¿no? Hacernos esa pregunta. O sea, si yo me enterara de algo así horrible que estuvo a punto de hacer, no sé, mi novia o la persona con la que me voy a casar, cancelaría la boda. O sea, ¿qué sería eso que me haría cancelar? Para mí sería como que, bueno, terminó haciendo algo que hirió a otra persona y que va totalmente en contra de mis valores, pero algo así, oye, o sea, que para mí sea totalmente reprensible, moralmente. O sea, hay veces que hay cosas reprensibles, pero que tú las puedes juzgar, que tú puedes como empatizar un poco y perdonar. Pero en este caso, con ese tema tan sensible como son los tiroteos escolares, Bueno, tan en realidad controversial. te estás complicando mucho, bro. Cristo le preguntaron cuántas veces debo perdonar a mi hermano y él dijo 72 veces. Y si vuelve a fallar, ¿qué hago? Lo perdona 72 veces más. ¿Cuántas veces le habrá fallado Zendaya, Robert Pattinson? Me imagino que ninguna porque, bueno, la discrepancia estética es demasiada para que, bueno, para que ella estuviera... Ese es el tipo de relaciones en donde ella tiene que estar, como dicen en inglés, eso, caminando en cáscaras de huevo. Porque, ¿sabes? Es una cosa delicada porque eres un dios griego y tú eres una asquerosa. Yo como digo, o sea, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Y en este caso, oye, todos estaban bastante inquisitivos ahí hablando como si ellos, bueno, yo creo que lo que hizo la amiga fue hasta peor. O sea, la amiga encerró a una persona que pareciera que tenía algún trastorno o No, algo. y también es una cosa que, bueno, sabes que es posible que yo simplemente no diga a ella. O sea, que yo haya hecho algo mucho peor y no te lo quiero decir ya. O sea, si tú Sí, te bueno. expones a escrutinio y en realidad, bueno, ¿sabes? Es una cosa como tan escandalosa que ellos pensaban y que no, pero en realidad es un chiste o qué. Que bueno, si ella lo hizo, ver, no la juzgues por eso, pues de eso se trataba. Y yo fácilmente pude haber dicho una estupidez y ya. Y no la estoy diciendo y se supone que eso es lo peor, que ella lo dice, pues bueno, estoy en confianza y tal, ¿sabes? Quizás no es tan malo. Y todos y que, jódete, estúpida, asquerosa y que... Sí, a mí me No parece, son sus amigos. Sí, y por eso, o sea, me parece como también bastante triste desde la perspectiva de ella porque, o sea, cargar con todo eso y que esa sea la primera reacción y quizás sí, Sí, o después se sea, hubieran ella disculpado. pensará ahí que, pero- bueno, no les cuento más nada, idiotas. O sea, cualquier vaina que me ponga ahí sí, o sea, la próxima simplemente no digo nada y me ahorro todo el peo y me caso tranquila y ya. O sea, eso es lo que ella pensará. Sí, pero bueno, nada, esperemos que tengan una relación exitosa después de esa boda tan accidentada. Y bueno, nada, hay que aprender a perdonar, en cierto sentido. Hay que ver qué cosas sí vale la pena perdonar, porque coño, también, ajá, o sea, La sí. Biblia dice que el amor todo lo perdona, todo lo soporta, todo lo espera. Solo dice la carta de San Pablo a los Corintios. Deberías conocértela. Mm. Claramente no lo haces. Entonces, bueno, yo pienso que... Eso se lo he dicho a otras personas. Esta película vale la pena, pero no está mal. O sea, véanla y la conversamos, pero... De que yo voy a estar, oh, mira, tú has visto el drama. No has visto el drama. No va a estar así. Con la película que sí está así, por ejemplo, es con La Sustancia. Si usted no has visto La Sustancia, eres un loser. Una película, una gran película. Esta es una película decente. Por eso, bueno, estamos conversando. Así que vamos a encontrar películas que sean mejores que estas para conversarlas, bueno, por más tiempo. Esperen nuestro próximo capítulo que ya viene por ahí. Es más, ya está grabado. Simplemente estamos publicando este primero. Pero nosotros siempre estamos preparados. Así que nos vemos en la próxima.